What? Hola a todos, ¿cómo están? Baishapa, bienvenidos. Aquí ahora vamos a desarrollar nuestra clase. Vamos a tener un material que voy a compartir con ustedes para presentar el tema, que como ya saben es números complejos. Los números complejos se utilizan ampliamente en la resolución de circuitos de corriente alterna, sean monofásicos o trifásicos, ya sea para calcular todo lo que sea de magnitudes eléctricas, tales como resistencias, intensidad de corriente, tensiones o voltajes o diferencia de potencial, que son sinónimos, como habíamos comentado. Potencias, que en corriente alterna tenemos varias potencias porque tenemos varios tipos de cargas. Tenemos cargas resistivas, tenemos cargas reactivas, que son bobinas y condensadores. Y por lo tanto tenemos también las potencias correspondientes, que son las potencias reactivas, inductivas y capacitivas. Y tenemos también la potencia suma de todas ellas, o sea, la potencia total, que es la potencia aparente. Y para todo eso necesitamos manejar correctamente los números complejos. Los números complejos están relacionados con la trigonometría, ¿verdad? Con lo que se conoce como teorema de Pitágoras, que a partir de los catetos se calcula la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es la suma vectorial de los catetos. Tenemos ahí un resultado suma y también un ángulo o argumento, también se le llama. Entonces, básicamente hay dos formas de representar un número en un plano. En un plano cartesiano tenemos básicamente dos ejes, que son el eje X y el eje Y. Y a las magnitudes eléctricas se las relaciona con los ejes X e Y respectivamente, ¿verdad? Por ejemplo, a la resistencia se la relaciona con el eje X, ¿verdad? Todo lo que es resistencia se coloca sobre el eje X, resistencia pura, ¿verdad? La que se mide en ohm, la que se representa por la letra R. Y en los ejes Y, positivo y negativo, ¿verdad? Para arriba y para abajo se representan las otras magnitudes, que son las bobinas y los condensadores, por su principio de funcionamiento, el cual tiene que ver con ángulos eléctricos, que tiene que ver con la relación de tiempo en el cual funcionan estos componentes relacionados con sus magnitudes eléctricas, con tensión y con corriente. Entonces, tiene una representación con ángulo, y específicamente tiene un ángulo de 90 grados en el caso de que sean dispositivos puros, ¿verdad? Como la bobina, positivo, o eh, negativo, 90 grados en el caso de que sea capacitor, ¿verdad? Tiene que ver con el desfasaje, ¿verdad? El desfasaje que ya habíamos comentado en la clase pasada, que tiene que ver con la diferencia de tiempo entre el inicio de una onda y el inicio de otra, y que va progresivamente arrastrando esa diferencia de tiempo en el avance de la magnitud, ¿verdad? En el subir, en el bajar, en el cruzar el eje y en el finalizar hay una diferencia de tiempo que se especifica en grados eléctricos, ¿verdad? El sistema que usamos es de 360 grados, entonces entre el eje X y Y, que están uno respecto al otro en forma perpendicular, suma exactamente 90 grados. Bueno, entonces esa es la justificación de por qué necesitamos manejar los números complejos. Y a continuación lo que vamos a hacer es una presentación de un material donde habla sobre esos números complejos. Los números complejos podemos manejar con la calculadora, entonces es importante que tengamos a mano una calculadora para hacer las sumas y restas aritméticas y vectoriales, ¿verdad? Aritmética es la que conocemos, ¿verdad? La que sumamos lo que tiene igual signo, ¿verdad? Sea positivo o sea negativo, restamos lo que tiene diferente signo, ¿verdad? Y para una suma entre números que están en dos ejes, se hace una suma vectorial.
Y justamente ahí es donde se aplica el famoso teorema de Pitágoras, donde se eleva al cuadrado las cantidades de cada eje, ¿verdad? Del X y del y finalmente se hace una raíz cuadrada de eso, y eso equivale a la sumatoria vectorial, ¿verdad? Que considera el ángulo. Entonces no es una suma aritmética, ¿verdad? Sino que es una suma vectorial. Se puede hacer de forma gráfica y también representar eso con un dibujo, ¿verdad? O directamente hacer el cálculo con los números. Y bueno, paso ahora a presentar acá, a ver, tengo el material de números complejos, espero que podamos ver ahí y me confirman si pueden ver el número que indica en Sí la se pantalla. muestra. Sí, números complejos, ¿ah? Número complejo. Exactamente. Bueno, entonces acá habla de cómo se construye el número complejo. El número complejo, así tiene un número que está sobre el eje real, ¿verdad? RE es real, ¿no? Y otro que está en el eje IM, que es imaginario, serían los ejes X e Y, en donde tenemos a la letra A, que representa a la cantidad que está sobre el eje X, a la letra B, que representa a la que está sobre el eje Y, y fíjense que a la letra B se le coloca una letra adicional que es la J, ¿no? ¿Para qué eso? Justamente para reconocer a la cantidad que está sobre el eje Y, sobre el eje imaginario se le dice en matemática, ¿no? Imaginario es la Y, que puede ser positivo o puede ser negativo también. Entonces, eso ayuda a reconocer a la cantidad que está sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque tiene la letra J. Entonces, no importa si se escribe antes de la A o después de la A, igual yo voy a saber que la cantidad B es la cantidad que está sobre el eje Y. Esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? Caso contrario, si estuviese descolocado, si tuviese la B antes y la A después, yo no podría saber, podría confundir, podría decir que la cantidad A es la que está sobre el eje y en realidad no es así, ¿verdad? Entonces, justamente para eso se le coloca adicionalmente al número, que es la cantidad representada por la letra B en forma algebraica ahora, y que luego le vamos a poner un valor. Entonces se le coloca la letra J, ¿no? Entonces se le puede colocar antes o después. Acá está después, ¿verdad? También se le puede colocar antes, depende ya de la nomenclatura que elija el usuario. Y eso equivale a la Z. Acá la Z, en este caso, sería el punto, ¿verdad? Que representa la coordenada A y B, ¿verdad? Entonces, yo puedo representar ese punto por coordenadas, ¿verdad? Puedo decir el punto Z, sus coordenadas son A, B, ¿verdad? Entonces, puede ser A positivo o negativo, B positivo o negativo, o puede ser una combinación de ellas. De acuerdo a eso, entonces la Z está en uno de los cuadrantes, ¿verdad? En este caso, si A y B son positivos, positivo y positivo hacia la derecha y hacia arriba, entonces la coordenada queda en el primer cuadrante. Y dependiendo entonces, si por ejemplo la cantidad A es negativa, va a quedar en el segundo cuadrante. A negativa y B positiva hacia arriba, hacia el segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante ambos tienen que ser negativos, la A tiene que estar hacia la izquierda y la B hacia abajo, entonces la coordenada del punto Z va a ser el tercer cuadrante, y en el cuarto cuadrante la A va a ser positiva y la B negativa, entonces va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces, de acuerdo a eso, la representación. Acá el dibujo muestra solamente en el primer cuadrante. Entonces, una de las formas de representar un punto en este espacio, que puede ser en cualquiera de los cuatro cuadrantes, es colocar esas coordenadas A y B en esta forma. En esta forma, ¿verdad? El punto A, ¿verdad? Primeramente, más o menos, de acuerdo a lo que valga B, en este caso B es positivo, entonces, más el punto B y se le coloca la letra J.
¿verdad? Yo lo acostumbro a colocar antes de la B, ¿verdad? Acá en el material muestra después de la B, pero en realidad eso no importa. Pueden poner JB o BJ. ¿Verdad? Eléctricamente, yo acostumbro a colocar J y luego el número. ¿Verdad? Y en matemáticas, así como muestra acá, primero el valor y después la letra J. ¿Verdad? Pero eso es irrelevante, pues, con tal que tenga la J. Esto entonces se denomina forma algebraica y nosotros en electricidad le llamamos forma rectangular, o también se le llama forma trigonométrica, forma rectangular, forma trigonométrica, forma algebraica. Es la forma en que se escribe esta coordenada. Acá la coordenada está simplemente el valor A y el valor B separado por una coma. Eso nomás. Sin embargo, acá en la forma se coloca como una sumatoria, donde tenemos el punto de la coordenada que está en X, ¿verdad? Con su signo, ¿verdad? Más menos A sería, en este caso A porque es positivo. A continuación, más menos el punto que está sobre el eje Y, que en este caso es B, y la letra J. ¿Tá? Esta forma, entonces, reitero, se denomina forma rectangular o forma trigonométrica o forma algebraica, como dice acá. ¿Tá? Entonces, una sumatoria. ¿Tá? Son las componentes en cada X, en cada eje, perdón, en cada eje. A continuación tenemos la otra forma que se denomina forma polar. ¿Cómo yo puedo ubicar este mismo punto en el espacio de otra forma que no sean los lados? La otra forma es midiendo la distancia de este punto de origen, acá donde se cruzan los ejes, que es el punto O, la distancia, cuánto mide hasta ese punto, ¿verdad? Entonces voy a ubicar el punto, solamente que este punto puede estar alrededor de todo el plano, ¿verdad? Esa misma distancia, ¿verdad? Puede ser una circunferencia, puede ser a cualquier inclinación, puede ser. Entonces todavía no voy a tener definido este punto. ¿Qué es lo que me falta? Me falta el ángulo respecto a un eje de referencia, el eje de referencia al eje X positivo. A partir de ahí se toma como referencia para contar los ángulos. O sea que este valor de ángulo acá es 0, ¿verdad? Y puede girar en forma antihoraria y ahí se cuenta como ángulo positivo, o puede girar en forma horaria a partir del eje X y ese se cuenta como un ángulo negativo. Quiere decir que, por ejemplo, este dibujo que está acá puede representar 45 grados si cuento en forma antihoraria, ¿verdad? Pero también puedo contar en forma, o sea, en forma horaria, sería forma horaria, ¿verdad? A partir del eje X y sería 360 menos 45. ¿Cuánto sale? 360 menos 45. 315 entonces, ¿no? Ahí. 315. Si yo cuento en forma horaria para ti el eje X, esta recta que está acá sería a 315 grados. Y si cuento en forma horaria sería a 45 grados, por ejemplo, que lo veo más o menos a la mitad acá entre el eje X y el eje Y. Entonces estoy suponiendo que esto tiene 45 grados, ¿verdad? Porque el total es 90 porque es perpendicular el eje Y al eje X, por lo tanto ahí tenemos 90 y la mitad sería 45. Entonces, si cuento en forma antihoraria es 45 positivo y si cuento en forma horaria es 315 negativo. Pero me está diciendo la misma ubicación, ¿verdad? Yo puedo elegir si quiero poner 45, si quiero poner menos 315, da igual. Solamente que la calculadora está configurada para que en el primer y el segundo cuadrante y el tercero creo que también, los tres primeros cuadrantes, suele contar en forma antihoraria, o sea, con ángulo positivo. Sin embargo, en el cuarto cuadrante eh, no lo cuenta en forma horaria, lo cuenta en forma antihoraria. O sea, si está en el cuarto cuadrante, entonces lo cuenta, por ejemplo, menos 15, menos 30, menos 45, menos 60, menos 90.
¿verdad? Si está en el primer cuadrante, 0 a 90. Si está en el segundo cuadrante, de 90 a 180. Si está en el tercer cuadrante, de 180 a 270. Pero si está en el cuarto cuadrante, que podría seguir contando en forma positiva, ¿verdad? 70, 80, 300, 315, 320, 330, hasta 360. En la calculadora está configurada para que lo cuente de forma negativa, entonces eh, el ángulo 45 hacia abajo, ¿verdad? Lo cuenta menos 45, ¿verdad? En vez de 315, lo cuenta menos 45. Entonces, esa aclaración hay que hacer porque la calculadora, en su resultado numérico que aparece en la pantalla, entonces tiene una configuración ya para hacer uso de ese ángulo. ¿Está? Bueno, acá tenemos la representación de ambas formas, ¿verdad? La forma rectangular también se le llama binómica, algebraica, trigonométrica, como habíamos dicho acá, también tiene otro sinónimo, forma binómica. Y la forma polar, ¿tá? Entonces acá tenemos un número complejo que está en forma rectangular, ¿tá? Binómica. 3 más 2j, ¿verdad? 3 entonces es lo que está sobre x, porque no tiene la j. El 2 tiene la j, entonces esto está sobre y, ¿tá? Y acá se representa el dibujo, ¿verdad? Con la coordenada acá 3,2. 3 es el valor de x, 2 es el valor de y. ¿Verdad? Y o j. J usamos normalmente en electricidad, la parte técnica normalmente. Y la letra I también es lo mismo, solamente que más se usa en la parte de matemática I, la letra I. Es lo mismo. Y de imaginaria. J entonces indica cantidad eléctrica, ¿no? Cantidad eléctrica. Y puede representar otra cantidad. Por ejemplo, en física se utiliza I. Ahí se usa para fuerza eléctrica, por ejemplo. Entonces, no es una cantidad eléctrica, ¿no? Pero J entonces quiere decir que es intensidad de corriente, que es potencia, que es tensión, que es una impedancia, ¿verdad? O una resistencia, una reactancia, etc. Bueno, esta es la representación binómica donde tenemos los lados, ¿tá? Y acá, esta sería la sumatoria vectorial, ¿tá? Y esta sumatoria vectorial, el valor y el ángulo, es lo que corresponde a la forma polar, ¿tá? Entonces acá tenemos que hallar el valor, cuánto vale esta sumatoria en forma de número complejo, sería lo que dijimos aplicando el teorema de Pitágoras, ¿tá? Entonces este 3 y este 2 sumados vectorialmente representa el valor de esta R que tengo acá. Y lo que nos falta justamente también es el ángulo, pues sin el ángulo yo no puedo definir hacia dónde es la inclinación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente hacemos cuadrado del 3 más cuadrado del 2 y raíz, y eso equivale a esta longitud, ¿tá? Entonces, haríamos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado igual raíz igual. Entonces raíz de 13, raíz cuadrada de 13, así como dice acá, raíz cuadrada de 13 es el resultado acá que equivale a 3,6. Fíjense que no es una suma aritmética, pues si fuese una suma aritmética sería 3 más 2, 5, y no es 5 el resultado, es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado igual, da 13, ¿verdad? Y raíz de 13 da 3,6. Eso pueden chequear con la calculadora. Entonces, 3,6 sería la longitud de la resultante en forma polar. En forma polar se coloca la resultante y a continuación se le coloca un símbolo tipo una división, ¿verdad? Y dentro de esa división se coloca el ángulo. Ahora, para calcular este ángulo, yo tengo que hacer la función trigonométrica que me calcule el ángulo utilizando estos dos catetos. Yo puedo utilizar tangente, por ejemplo, que es cateto opuesto dividido cateto adyacente, y hacer función inversa de esa tangente, y eso sería el ángulo. Entonces sería cateto opuesto es 2, dividido cateto adyacente es 3, igual. Esa es la
tangente, pero yo lo que quiero es el ángulo. Entonces hago función inversa, que sería shift tangente igual, y me da el ángulo que aquí, como indica acá, tiene que salir 33,69 grados. Entonces, al tener el ángulo positivo 33,69 grados, desde el eje X cuento 33,69 grados, y entonces tengo ahí el resultado del ángulo y el resultado del módulo. Entonces ahí yo tengo la forma polar. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer ambas formas? Porque de acuerdo a la operación que yo necesito realizar, si quiero sumar o quiero restar o quiero multiplicar o quiero dividir, entonces yo puedo utilizar una u otra forma. Y por ejemplo, para la suma y resta se utiliza la forma binómica, la forma rectangular. Y para la multiplicación y división utilizo la forma polar. También puedo utilizar la binómica, pero es más práctico utilizar la forma polar. Entonces, ambas formas yo puedo utilizar. Cuando quiero hallar las componentes, debo usar la forma binómica, entonces tengo las componentes, ¿no? Cuando quiero calcular el total, la sumatoria total vectorial, entonces uso la forma polar, ¿verdad? La forma polar, yo tengo ahí la sumatoria total, ¿verdad? Y si quiero las componentes, saco de la forma binómica, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, hay alguna duda hasta ahí. No, espectacular, profesor. Espectacular. Sí. Por otro lado, tenemos también la función de la calculadora. La calculadora tiene una función, una aplicación, por decir así, en donde yo puedo hacer la conversión directamente, sin aplicar la trigonometría, sin aplicar el teorema de Pitágoras. Yo puedo cambiar directamente de la forma rectangular o binómica a la forma polar. Entonces, ¿qué yo debo realizar? Debo buscar en la calculadora la tecla que dice pol, paréntesis, pol, paréntesis. No sé si están ubicando en la... Yo tengo la calculadora, la más común, ya supe. Tengo a la derecha, arriba más o menos, tengo una tecla que dice pol y un paréntesis. No sé si están ubicando. Si alguien tiene la calculadora a mano, entonces Espera, profesor. Hay cosas me, que... me puede seguir para ir aprendiendo, para utilizar la calculadora. Sí, profesor. Tranquilo. En la calculadora más estándar, está Casio, está Ronaldo, no sé qué da el ministerio, cosas así, tenemos una tecla que dice pol paréntesis. Sí. Y Pero, ¿y en el siguiente, profesor? El que es más nuevo. la más nueva, esa FX, no sé qué cosa, no leo acá, pero la más Bueno, el más moderna, moderno está en el más, sí, profe. Shift más se aprieta. exactamente, así, Shift más. Y Encendemos Shift, para, Shift más y para- aparece pol paréntesis. ¿Está sí. bien? Y para rectangular es lo mismo. Shift negativo. Exactamente, así mismo, excelente, excelente. Ese es con la otra calculadora. Yo tengo los dos logros. Sí, Entonces, profesor. activamos ahí pol paréntesis e introducimos los datos numéricos con su signo de la forma binómica. Por ejemplo, acá tenemos 3 que es positivo y 2 que también es positivo. Entonces colocamos 3 y buscamos la coma. Buscamos la coma. En la calculadora comunacha esta, yo tengo una marca Casio, directamente la coma aparece ahí, ¿verdad? Y en la más moderna, con la tecla Shift paréntesis, tenemos la coma. Entonces tenemos que introducir el número 3, luego shift paréntesis, y ahí aparece la coma ahí, ¿verdad? No sé si llegaron hasta ahí. Pol, Sí, paréntesis, el 3 y la coma ya tienen, ¿verdad? sí. Profe, la coma está al lado del paréntesis, como un Nacho. Sí, ahí, es directo nomás ya. En esa parte es más fácil el comunacho. El otro hay que Pero, hacer con shift paréntesis. sí, Pero pero, igual, profe, pero hay que cerrar paréntesis, no se olviden de eso. no, y ahora hay que poner el otro número, el 2. Sí, 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 así mismo. 2.
Y realmente hay que cerrar, pero me parece que si no cerrar igual nomás ya te cierra automáticamente. Ahí te sale el ángulo directo. Directo nomás ya Directo. ahí. Igual nomás le hace ya. Le pone el 2 igual. 3.660 Exactamente. R sale. Y para pasar Directo. rectangulares, directo. 3, Y ahí ya tienen, aparece la letra R, dice 3,6. Y ese es el Sí. resultado de la sumatoria vectorial ya. profe, Así ese no mismo se es. redondea a 61 ya que tiene Sí, sí, sí. 3,75. Perfecto, se redondea, sin problema. 3,61. Perfecto. Así mismo, por la regla de redondeo, ese es 3,61. ¿Verdad? Entonces, en la calculadora estándar ya supe 3,61, eso es lo que aparece. Y en la calculadora más moderna aparece la R, que es la sumatoria vectorial, ¿verdad? Que podría ser una corriente, una tensión, una potencia, una resistencia, ¿verdad? Lo que sea, no importa porque no dijimos que es ese valor, ¿verdad? Solamente para practicar. Pero a la derecha aparece un ángulo, una letra griega. Una letra griega es un ángulo, el símbolo de ángulo, y uno se desplaza con la tecla para desplazarse y lee ahí el valor del ángulo. 33,39. Sí, ¿Ese ángulo para qué, profe? y ese es el ángulo para la forma polar. Ah, ya, sí, sí. Ese es el ángulo para la forma polar. Entonces Ya, ahí el ángulo salió 33,69 salió, ¿verdad? Y fíjense sí. que ahí no hicimos Pitágoras, pero el resultado Nada. es como si fuera que hayamos hecho Pitágoras. Profe, ¿cómo hay que hacer eso para que salga? En la calculadora más moderna ya sale a la derecha, nomás uno se desplaza nomás con la tecla, con la flechita de desplazamiento. Y en Ajá, la calculadora estándar hay que buscar la tecla RCL que está encima del número 7. mm, RCL, se pulsa RCL y la tecla tangente que está encima del M más. memoria más. Y ahí aparece. ¿Y le doy igual o cómo? No, directamente. RCL tangente. No me sale. Y repetí todo el proceso. Cerra todo otra vez. Por paréntesis, 3,2 igual. Te sale el módulo. Presiona RCL. Presiona tangente y ya está. Ah, ahí está. F es igual a 33,7. Así mismo. F es el ángulo y nada. Lo que Ah, pasa es que se guarda en la memoria F. Este pues tiene memoria A, B, C, D, E, F. En la memoria F se guarda el resultado del ángulo. Lo que hacemos es con la tecla RCL tangente es recuperar lo que está en la memoria F, ¿verdad? La tecla F pues es la misma tecla de tangente, pero al usar con RCL es recuperar memoria, quiere decir eso, ¿verdad? Traer a la pantalla lo que está en la memoria F, que es el ángulo. Eso es lo que hace realmente. Entonces ahí sacamos el ángulo de la pantalla. 33,69 es el ángulo. Entonces tenemos las dos formas de representación. Forma rectangular, ¿verdad? O binómica, que es la sumatoria de las componentes X e Y, en donde la Y tiene la letra J, ¿verdad? Que es 3 más 2J o 3 más J2. Y en la forma polar tenemos el módulo que es 3,61. Se pone un símbolo tipo división, la división normal. Y dentro ahí ponemos el ángulo, ¿verdad? Que tenemos la tecla RCL tangente. Cada vez que presionamos RCL tangente, nos va a traer lo que está en esa memoria. Mientras no cambia el resultado de esa memoria, va a seguir trayendo. Nosotros podemos cerrar todo y presionar otra vez RCL tangente y siempre nos va a traer el último resultado del ángulo, ¿verdad? A ver, yo voy a apagar un poco, prendo otra vez. Sí, sigue estando. Yo apago la calculadora, enciendo otra vez, presiono RCL tangente y me sigue apareciendo
33,69, porque ese es el ángulo que se memorizó. ¿Verdad? Hasta que no se borre toda la memoria va a quedar ese ángulo. Y ese se va a llenar o como en la calculadora. No, se cambia nomás. Cuando vaya otro resultado, se guarda otra vez ahí y se borra el anterior. Y queda el último. Profe, después de la coma 2, un número nomás tiene que ser. Siempre 2. 33,69. Entonces ahí ya tenemos el resultado en forma rectangular y en forma polar. En forma rectangular es 3 más J2 y en forma polar es 3,61 con ángulo de 33,69. Pero los dos me están diciendo la misma cosa. Solamente que uno me muestra las coordenadas y el otro me muestra la distancia al origen con el ángulo. De las dos formas yo puedo ubicar ese punto. ¿Ah? Eso es lo que queremos aclarar. Profe, ¿y en dónde empleamos la electricidad, por ejemplo? Y nosotros utilizamos justamente esto para representar en corriente alterna las cantidades que son resistencia pura sobre el eje X. Por ejemplo, este valor 3 sería 3 ohm de resistencia, ¿verdad? Y este valor 2 sería 2 ohm, pero no de resistencia, sino de reactancia, de bobina, ¿verdad? Tenemos tres cargas, pues en corriente alterna tenemos resistencia, bobina y el capacitor o condensador, ¿verdad? Y nuestros circuitos suelen ser de resistencia con bobina o resistencia con condensador o los tres juntos, ¿verdad? En forma serie, paralelo o mixto. ¿Verdad? Entonces acá, por ejemplo, correspondería a una resistencia en serie con una bobina, por ejemplo, ¿verdad? Sería como un motor eléctrico tiene resistencia y tiene bobina, ¿verdad? Entonces sería 3 ohm, resistencia pura, 2 ohm, bobina. ¿Y cuánto lo que es el total de resistencia? Y el total de resistencia de 3 ohm, resistencia pura, y 2 ohm, bobina pura, el total es 3,6 ohm, 3,61. Ese sería el motor, por ejemplo, ¿verdad? Un motor monofásico. Esa sería su resistencia total. Esa resistencia total se le llama impedancia, se le llama. Cuando oigan hablar o lean así de impedancia, en la impedancia. ¿Qué es lo que es la impedancia? Y la impedancia es la combinación, es la resistencia total, ¿verdad? La parte de resistencia pura y la parte de bobina sumado. Pero al sumar, pues no es una suma aritmética, no es 3 más 2, 5, sino que es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz y eso da 3,61. O sea, su resistencia total no es 5 ohm, sino que es 3,61 ohm, es la resistencia total sumado, resistencia pura del alambre, ¿verdad? Más el efecto de la bobina, que es el efecto magnético. O sea, lo que gira, ¿verdad? Las revoluciones que gira. Sino la oposición que tiene a la corriente sería. La oposición que tiene la corriente. Que tiene que ver con eso que dijiste también, con el giro, ¿verdad? Todo, el giro ocasiona que se crea un magnetismo ahí, ¿verdad? Al girar. También, es un efecto generador, como se dice. Ocurre también eso, ¿verdad? Es Profe, tuvo un Sí, caso ahora, viste que yo trabajo así con mi cuñado ahora en una carpintería y tiene una sierra de banco y ponerle que yo usé casi una hora por ahí. Y vos sabes que se apagó de repente, no sé si es por sobrecalentamiento, pero tiene un botón de reset, otra vez dice así. sí, sí. ¿Y cómo funcionaría, por ejemplo, eso? O sea, espera que baje la temperatura y después suba, ¿verdad? O sea, después se pueda funcionar, porque ponerle que 10 minutos después funcionó otra vez. Sí, así Señor, mismo. Te protegió. Se recalentó y protegió ese. Y eso tenés que esperar que se O sea, climatice otra vez, o sea, que se enfríe para poder trabajar. Si le forzás, va a volver a trabajar rápido, pero se va a recalentar más y puede llegar a quemarse ya eso. solo y Una protección eso, una protección que actuó. A lo mejor ya estuvo con sobrecarga, ya, ¿verdad? Y Depende ese, de la calibración. Si está bien calibrado y actuó, es porque protegió. ¿Verdad? de Ese tiene repente, pues, una perillita donde vos, tiene una flechita donde te va calibrando el consumo de corriente. Pero tenés que fijarte en la placa cuánto es el consumo de corriente. Por decir, te dice, vamos a poner 3,6 amperes, por ejemplo, te dice, ¿verdad? Entonces vos con la perillita tenés que calibrar
aproximadamente, ¿verdad? Porque no se ve exactamente cuánto es, porque es analógico, ¿verdad? No sabes si está entre 3, 3,5, 4, pero no tenés que pasarte mucho, ¿verdad? Si te dice 3,6, bueno, no te vaya a pasar de 4, por ejemplo, ¿verdad? Tratar de que esté menos de 4. Y si actúa ahí es porque protegió, porque realmente el consumo fue por encima de lo nominal, de lo que debe ser normalmente, y entonces le está defendiendo a la máquina para que no se dañe, ¿verdad? Ahora, si está mal calibrado, vamos a suponer que el motor sea para 3,6 y le resulta que la perilla está en 3, cosas así, ¿verdad? Entonces faltaría calibrar bien nomás. Sí, porque lo que pasó es que se forzó, o sea, técnicamente había maderas para cortar duras, ¿verdad? Y se forzó al cortar y hizo que trabaje más, ¿verdad? O sea, hizo Ah, ya. que fuerce Sí. más el motor. No sé si me entendés, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Pues. Sí, no, y entonces está bien, cumplió su función. Tiene que proteger eso. Si no protege lo que está mal, está muy Sí, bien que proteja. Si no protege, entonces no sirve eso. ¿Verdad? Está para eso, está para parar. O sea, lastimosamente te para el trabajo, ¿verdad? Pero en realidad cumple su función de proteger a la máquina, pues si no tiene esa protección, o le vas a seguir forzando hasta el punto que llegue a quemarse. Y eso va a Sí, ser peor que pare una hora a que se queme y ya no pueda usar definitivamente y tenga que hacer una reparación, un rebobinado, cosas así. profe, ¿y las profe, máquinas de hoy día traen también así ya ese... Salvador, una consulta. Sí. Viste que él está grabando, Salvador, y Ah, ah, hay personas que van a querer estudiar la clase. Esta pregunta, ¿por qué no dejamos para el momento de estar presentes? dale. Dale, gracias, profe. Bueno, pues ya está aclarado eso, ¿verdad? Ya se entiende la problemática. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá entonces ya presentamos las dos formas de representación de un número complejo y también la forma de cambiar de una forma a otra, ¿verdad? También se puede hacer el proceso inverso, ¿verdad? El proceso inverso se puede hacer en forma trigonométrica, de la forma polar a la forma binómica, multiplicando justamente el módulo por el coseno del ángulo para hallar la parte que está sobre el eje X y el módulo por el seno del ángulo para hallar la parte que está sobre el eje Y. Por ejemplo, tomamos 3,61 y multiplicamos por el coseno del ángulo. El ángulo que tenemos acá que es 33,69 igual y nos da el valor 3,00, que es el valor en X. ¿Está? Eso en forma trigonométrica. Lo mismo podemos hacer para hallar el valor en el eje Y. Entonces tomamos el valor del módulo, que es 3,61, y multiplicamos por el seno del ángulo, sin, dice en la calculadora, sin, y el ángulo es 33,69, y nos da el valor de 2,00, que sería este valor 2. ¿Está? Eso haciendo en forma de trigonometría, ¿verdad? O sea, módulo por coseno del ángulo da el valor de la parte real, la que va sobre el eje X, el valor 3, módulo por el seno del ángulo da el valor que va sobre el eje Y, ¿tá? La cantidad imaginaria, en este caso el 2, y de esa forma aplicando la trigonometría. Pero también podríamos hacer esto utilizando la función de la calculadora, solamente que tenemos que hacer uso de la función rect paréntesis. Rect es para pasar a rectangular. ¿Tá? ¿Y qué introducimos luego de rect? En el caso de la calculadora normal, la estándar, se activa con la tecla Shift Pol. Shift Pol. Y en el caso de la calculadora más moderna, la más nueva, es Shift menos. Y aparece en la pantalla rect paréntesis. Entonces ahí introducimos el valor del módulo que dijimos que era 3,61. Se escribe 3,61. 3,61. Y a continuación tenemos que colocarle la coma. ¿tá? La calculadora estándar es directo nomás la coma. Y en la calculadora más moderna es shift, paréntesis. ¿tá? Y el ángulo. El ángulo es 33,69. Se escribe 33,69
Y ya está, 33.69. Y cerramos ahí, ¿verdad? O sea, directamente podemos darle igual nomás ya. Le damos igual. Le damos igual. Y en la calculadora más moderna ya tenemos valor X y valor Y. Directo. X 3,00 y 2,00. Tenemos cuánto vale X y cuánto vale Y. O sea que ya tenemos la forma rectangular, tenemos otra vez ahí. ¿Está? Los lados, ¿verdad? Los catetos. Cateto X, 3. Cateto Y, 2. Ya tenemos. Y en la calculadora estándar, otra vez, RCL tangente, en este caso, para hallar el valor del cateto que está en Y, que es 2. Sale F igual a 2,00. ¿Está? ¿Se entiende ahí? Sí, pues. Y bueno, perfecto. Entonces podemos hacer uso de la función de la calculadora para hallar de ambas formas, ya sea de rectangular a polar o de polar a rectangular. ¿Está? Pasamos entonces a operaciones de los números complejos. Acá no hay tanto drama, ¿verdad? Si queremos sumar o queremos restar números complejos, simplemente alineamos los dos números que queremos hacer la sumatoria, ¿verdad? De las coordenadas. Ya tenemos un ejemplo, coordenada 2,3, coordenada 6,2, todo positivo acá. Alineamos y hacemos una sumatoria. Parte real entre sí, 6 y 2 da 8, parte imaginaria entre sí, 3 y 2, ambos I, ¿verdad? O J, J o I se utiliza la letra. Entonces da 5I. ¿Tá? Sería una coordenada 8,5. Y acá se muestra en forma gráfica este número, ¿tá? Con su coordenada y con su valor en representación rectangular. El otro de la misma forma y el resultado de la sumatoria de los dos con su coordenada, ¿tá? 8, 5, acá como muestra, representación rectangular 8 más 5i, o podría ser letra J, como habíamos dicho. Entonces, tenemos el resultado de la sumatoria, así de simple. También tenemos la resta. ¿Tá? Para la resta, entonces tenemos las dos cantidades también. Y la resta, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Cambia de signo de uno de los números, ¿verdad? Si yo resto 2 menos 3i menos 3 más 3i, este menos se va a distribuir y va a hacer que este menos 3 se convierta en más 3 y este más i se convierta en menos i y luego se hace la sumatoria. ¿Verdad? Cada 2 más 3 da 5, menos 3i menos i da menos 4. Entonces el resultado acá de la resta de los mismos números que teníamos como suma, ¿verdad? Entonces tenemos un resultado 5 menos 4i. ¿Ya? Y tenemos en forma gráfica también, ¿verdad? Forma gráfica, ¿verdad? Z1, Z2 y la resultante. ¿Ya? Entonces acá me muestra que Z1 es este. Z2 lo que se hizo fue, para restar lo que hago es, le cambio de signo acá, menos Z2 y hago una suma. Se hizo una suma nomás acá, ¿verdad? Pero al inverso de Z2, ¿verdad? Al menos Z2 se le suma, ¿verdad? Para aplicar la suma. Pues si no, saldría por acá más o menos el resultado. Acá de suma. ¿Está? Bueno. Entonces, en concreto, en conclusión, para sumar y restar números complejos, tenemos que utilizar la forma rectangular. ¿Está? Ahora, para las otras dos operaciones, multiplicar o dividir, podemos usar la forma rectangular o la forma polar. Acá en este material nos muestra
el producto y la división de los números complejos en forma rectangular. Entonces, para hacer un producto de estas dos cantidades, 2 más 3i es el primer dato, y 3 menos 2i es el segundo dato, ¿tá? Utiliza la letra i, ¿tá? Porque es una cantidad que no es eléctrica todavía, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar la letra J. Nosotros en electricidad usamos la letra J como habíamos aclarado. Entonces, generalmente vamos a usar la J y no la I, ¿verdad? Pero acá es en forma genérica todavía, ¿verdad? Todavía no está estipulado que esto sea una cantidad eléctrica. Entonces está la letra I en representación en vez de la J. En fin, lo que tenemos que hacer acá es producto multiplicar, o sea que hacer una distributiva, ¿verdad? El primer número por los otros dos, ¿verdad? Y luego el segundo número por los otros dos, ¿verdad? Entonces 2 por 3 da 6, 2 por 2i da 4i, negativo porque es más por menos, la regla de los signos. Luego 3i por 3 da 9i, 3i por 2i, 3 por 2 da 6. Y por i da i al cuadrado, más por menos da menos, menos 6i al cuadrado, ¿tá? Y al cuadrado equivale a menos 1, ¿tá? Y al cuadrado equivale a menos 1, entonces acá se reemplazó por menos 1 y se fue realizando una sumatoria, ¿tá? Este 6, ¿tá? Este 6 es positivo por un lado, luego tenemos acá un menos 6 y tenemos un menos 1, ¿tá? Entonces se fue sumando esto. Y acá, por otro lado, tenemos menos 4i más 9i, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Como acá teníamos un producto de menos 6 por i al cuadrado, que es menos 1, menos por menos da más 6, ¿tá? Más 6. Hay un producto, menos 6 por menos 1 da más 6. Y acá tenemos 6. Entonces tenemos 6, que es este 6, y este menos 6 por menos 1, que es este otro 6, son dos cantidades que no tienen la i, entonces se pueden sumar. 6 más 6 da 12. Y por otro lado, menos 4i más 9i son dos cantidades que tienen la letra i, uno positivo y otro negativo, entonces se pueden restar. Y quedan 5i positivo. Entonces, el resultado de este producto, de esta multiplicación, es 12 más 5i en forma rectangular. En forma polar, ustedes ya saben, esto pueden convertir con el módulo y ángulo, sería por paréntesis 12,5 igual, y sale 13, voy a anotar acá, 13, y el ángulo sería RCL tangente en esta calculadora más estándar, 22,62 grados, ¿está? Entonces recuérdense de esto, 13,22,62 grados. También yo puedo hacer esto de otra forma. Puedo convertir a polar. Voy a convertir a polar 2 más 3i. 2 más 3i. Entonces, voy a anotar acá. Hagan ustedes en su cuaderno ahí. 2 más 3i. Pongo por paréntesis 2,3 igual. Y me da 3,6 RCL tangente y el ángulo me da 56,31 y a redondear. Sí, profe. Z2 que es 3 menos 2 y voy a convertir a polar también. Por paréntesis 3, menos 2 igual y también me da 3,6. Pero el ángulo va a ser de menos 33,69. Entonces tenemos los dos en forma polar. Para yo realizar un producto en forma polar Z1 por Z2, yo tengo que multiplicar los módulos, o sea que voy a multiplicar 3,6 por 3,6 y voy a sumar los ángulos que serían 56,31 más menos 33,69. O sea, la fórmula es sumar los ángulos.
pero cada ángulo tiene su signo. Entonces, si los signos son opuestos, al final lo que se hace es una resta, Resta. como en este caso. Entonces, el producto de 3,6 por 3,6 me da 12,96, ¿tá? 12,96. Y la sumatoria de los ángulos, que sería 56,31 más menos, pues más o menos menos 33,69, y esto me da 22,62 grados. Entonces, tengo que el producto dio 12,96, que redondeado sería ya 13, ¿tá? Dio 12,96 porque yo no utilicé todos los dígitos nomás, ¿tá? Y el ángulo dio 22,62. Y recuerden que yo por el método anterior, 12 más 5i, que está acá en la pantalla, resultado del producto, al pasar a polar, también da 13 con ángulo 22,62. El ángulo dio exacto, ¿tá? Y el módulo dio prácticamente exacto también con el redondeo, 12,96, que se puede considerar ya 13, ¿tá? Que es simplemente por los decimales que yo no tomé todo lo decimal. Por eso dio 12,96 y no dio 13 exacto. Pero en fin, en conclusión, el producto podemos hacer en forma rectangular o en forma polar. En forma rectangular tenemos que distribuir y hacer una sumatoria. Y el resultado luego queda en forma rectangular, pasar a polar. Si queremos, podemos pasar a polar ambos números primero. Y el resultado va a ser multiplicando los módulos, por un lado, y sumando los ángulos. Y en ese caso el resultado ya sale en polar. Ya sale en polar. Si necesitamos rectangular, tenemos que hacer una conversión de polar a rectangular. ¿Está? Bueno, eso en cuanto a multiplicación. Ahora pasamos a división. ¿Ok? Y con esto vamos a cerrar lo que es operación. ¿Está bien? La división de números complejos, ya tenemos dos números. El número 1 es 2 más 5i, el número 2 es 3 menos 2i. Y el cociente de división, ¿cómo se hace? Se multiplica ambos, se hace una distributiva, ¿verdad? Tanto numerador como denominador, por el conjugado del denominador. ¿Qué es lo que es el conjugado del denominador? Yo veo acá el denominador que está abajo, ¿verdad? El 3 más 2 y el denominador. Entonces multiplico por el mismo número, pero la parte imaginaria cambio de signo. Ese es el conjugado. O sea que 3 menos 2i, su conjugado es 3 más 2i. Entonces multiplico arriba por 3 más 2i y abajo por 3 más 2i. ¿Está? Esa es la técnica de resolver esto. Entonces arriba distribuyo. Es un producto como hicimos hace rato, ¿verdad? 2 por 3, 6. 2 por 2i, 4i. 5 por 3, 15. I, ¿verdad? Porque este tiene la i. 5 por 2, 10. Y por i y al cuadrado, que es menos 1, y eso va a hacer que este 10 cambie de signo. ¿Está? Entonces va a ser menos 10, va a ser. Menos 10, y acá más 6 da menos 4, más 15 más 4 da más 19, entonces arriba queda menos 4 más 19i. Y abajo, 3 menos 2i multiplicado por 3 más 2i, entonces queda una suma de cuadrados, o sea, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Queda 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 10, 2 al cuadrado 4, entonces 9 más 4 da 13. Entonces el resultado es menos 4 más 19i sobre 13, entonces se distribuye acá. Menos 4 sobre 13 más 19i sobre 13. Y ese es el resultado final acá. Yo puedo, este está en fracción. Yo puedo pasar a decimal. Voy a pasar un poco acá. 4 dividido 13 da 0,31. Puedo poner 307 sale. Negativo. Más 19 dividido 13 da 1,46. I o J. ¿Verdad? Ese es el resultado. ¿Está? Entonces tengo en forma rectangular. Si quiero pasar a polar, utilizo la función pol paréntesis y entonces voy a tener pol, voy a pasar menos
3.31, 1,46, cierro paréntesis ahí, o cierro directamente con el igual, y me da 1,49 con ángulo de 101,99 grados. ¿Está? 1,49. Entonces anoto eso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer también de la otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Pasar primeramente estos dos números a polar y dividir como números polares. Entonces, Z1 que vale 2 más 5i, entonces Z1 va a ser en polar, por paréntesis, activo por paréntesis en la calculadora, 2,5 y me da un valor de 5,385, 5,39, ¿verdad? Y el ángulo sería 68,20, ¿verdad? Porque 19,8, 20 grados. ¿Tá? Z2, voy a pasar también a polar. Vamos a ver cómo sale. Pol, 3, menos 2 igual. Me da 3,6 y el ángulo me da menos 33,69. Y ahí tengo los dos. ¿Cómo hago la división en polar? ¿Cómo hago la división en polar? Divido los módulos. ¿Cuáles son los módulos? 5,39 y 3,6. Entonces divido 5,39 dividido 3,6 y esto me da 1,49. ¿Está? Y resto los ángulos, resto. La división se resta, la multiplicación se sumaba. La división se resta, pero hay que atender los signos. En este caso el denominador tiene signo negativo. Entonces el menos de la operación le va a hacer cambiar el signo y va a hacer una suma al final. ¿Está? Entonces va a ser 68,20, que redondea ahí, menos, entonces va a ser más 33,69 y esto me da 101,89 que puedo redondear en 101,9 nomás. ¿Está? Y finalmente comparo, yo anoté acá los dos resultados, uno que este que está en la pantalla, que se hizo con la notación rectangular, que está en fracción, yo pasé a decimal eso, dividí 4 con 13, dio 0,31, negativo, dividí 19 con 13 y dio 1,46, positivo, y luego pasé a polar y dio 1,49 con ángulo 101,99. Y comparo con el resultado de la operación en forma polar, en donde dividí Z1, que es el número 2 más 5i, que pasé a polar, que es 5,39 con ángulo 68,20, y el segundo número, que es 3 menos 2i, que pasé también a polar, que dio 3,6 con ángulo de menos 33,69. Entonces dividí los módulos, 5,39 dividido 3,6 y dio 1,49, coincide perfectamente con este resultado, menos 4 sobre 13. ¿Está? Y el ángulo sería 68,20 menos, en la operación, en la división es menos, y el otro número del ángulo es menos también. ¿Verdad? Entonces, menos por menos da más. Entonces, lo que hicimos fue sumar 68,20 más 33,69 y dio un ángulo de 101,9. Entonces, coincidió perfectamente. Yo tengo el resultado 1,49 con ángulo 101,9, como había dicho recién. Y el otro valor que pasé de lo que tengo acá en la pantalla, que se hizo en forma rectangular, reitero, también dio 1,49 con 101,99. Dos dígitos ahí. Entonces, en conclusión, para la multiplicación y división se puede utilizar ambas formas, rectangular y polar. ¿Verdad? Solamente que si uso rectangular, el resultado sale en rectangular, y si quiero resultado en polar, tengo que hacer una conversión. Y si uso la forma polar y tengo los datos en rectangular, entonces primero cambio a polar y aplico simplemente una división y una resta y el resultado me sale en polar. Si quiero pasar a rectangular, tengo que hacer una conversión de polar a
rectangular otra vez, que es la forma binómica, como habíamos dicho. Entonces, con eso hemos demostrado de que se puede hacer de ambas formas la multiplicación y la división, tanto de forma rectangular como la forma polar, y sin embargo la suma y resta definitivamente se tiene que hacer en forma rectangular, saliendo el resultado en rectangular, y si necesito en polar, que es la totalidad, la suma de vectorial, entonces tengo que hacer una conversión a polar. ¿Está? Y bueno, hasta ahí entonces nuestra explicación, y acá les dejo unos ejercicios para que ustedes practiquen, ¿verdad? Para que ustedes practiquen y lleguen a un resultado. Les puedo pasar esto en la plataforma, que tengo una suma, una resta, ¿verdad? Tengo dos sumas y dos restas tengo. Y están los resultados. Entonces, para que ustedes vayan practicando, dice Z1, Z2, Z3, Z4, los valores, y calcular suma, resta, ¿verdad? Dos sumas y dos restas. Esa es la primera tarea. ¿Ok? Y acá tenemos otros dos, que es simplemente el producto y el cociente, ¿verdad? Y la división. Entonces, para que ustedes puedan practicar también, ¿está? Una multiplicación y una división. ¿Está bien? Y tienen ahí los resultados ya, para que ustedes puedan practicar y puedan ver si eso resulta. Y acá está en forma, la división está en forma rectangular y la multiplicación también, ¿verdad? Entonces la idea es que hagan en forma polar y comprueben estos resultados que ya tienen aquí. ¿Está? Lo que quiero es que hagan en forma polar tanto el producto como la división del cociente, y que comprueben que tienen estos mismos resultados. ¿Está? Cociente acá, producto acá. ¿Está? Esa es la idea de resolver esto. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿O está todo correcto? Bueno, ahí ya dejo de compartir la pantalla. Volví acá otra vez. ¿Qué tal? Y bueno. Estoy en clase, ¿qué pasó? Hasta ahí entonces Estoy podemos en clase, por hoy, ¿verdad? Para en mi clase. un breve Sí, paso otra vez para poder entrar en ritmo y para que tenga esta base matemática para que luego podamos Maggi. resolver los circuitos de corriente alterna utilizando los números complejos. Entonces, con esto ya las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y ya dependiendo de lo que tenemos que hacer, si tenemos que sumar corrientes, restar corrientes, tensiones, potencias, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que saber que lo correcto es utilizar los números complejos. Entonces, Espectacular, vamos a dar espectacular. cierre de nuestra clase de hoy, y les invito a practicar con esto y las dudas que tengan, entonces, para poder aclarar próximamente en una nueva clase. Yo mediante nos veremos otra vez. ¿Está bien? Espectacular, profe. Profe, estas clases grabadas obviamente se quedan para cualquier cosa Un que alguien gusto no entienda, que haber repase la clase más. compartido con ustedes. Nos vemos la próxima, y hasta aquí en la grabación. ¿Está bien? Hasta Chao, luego. profe. Chao, chao.